Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 3 de enero de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a la primera edición del año 2025 de este podcast Mercados en Upside Capital. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en la proyección de nuestro escenario base y por supuesto estrategias de inversión para este año que comienza. Comenzamos como siempre por el mercado local, en el cual respecto a cifras macroeconómicas y la importancia de la proyección de las mismas para las estrategias de inversión, nuestro escenario se ajusta bastante al mencionado por el informe de política monetaria del mes de diciembre del Banco Central de Chile, en el cual muestra las siguientes proyecciones. Por parte del Producto Interno Bruto para el año 2025 espera un rango de crecimiento entre el 1.5 al 2.5%, en línea con la disminuida potencialidad de crecimiento de nuestra economía, sin sorpresa en esa materia durante este año, siendo por ende un factor que no debiese representar presión inflacionaria en nuestra economía. Por parte de el factor inflación, el informe de política monetaria proyecta una inflación a diciembre de 2025 del 3.6%. Nuestro escenario se ajusta a lo proyectado por el Instituto Emisor y mantenemos tanto en crecimiento económico como en IPC, que de presentarse un escenario distinto al del informe de política monetaria será un escenario con menor crecimiento y con menor inflación de lo mencionado. El único factor a favor de una mayor actividad económica podría ser eventualmente un repunte de las expectativas de los agentes dado una consolidación de programas de gobierno de candidaturas respecto a la elección presidencial para el próximo periodo, enfocadas principalmente en políticas de crecimiento y promercado que han estado ausentes en los últimos años en nuestro país. Desde nuestro punto de vista sería el único factor que podría eventualmente mejorar las perspectivas y el crecimiento de nuestra economía durante el año 2025. En ese escenario donde no vemos ni crecimiento ni inflación por sobre lo estimado por el Banco Central, esperamos que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria se mantenga en nuestra economía, en línea, por ejemplo, con lo mostrado en la última encuesta de expectativas económicas publicada a comienzos de diciembre de 2024, lo cual proyecta 3 recortes de tasa de política monetaria para que la tasa termine el año 2025 alrededor del 4.25% desde el 5% actual. En el escenario de recorte de tasa de política monetaria, vemos que los factores positivos que vimos durante el año 2024 para instrumentos locales se consolida durante el año 2025 y por ende mantenemos nuestra recomendación de renta fija local sobre instrumentos money market o depósitos a plazo, y también reiteramos nuestra expectativa que frente al año que comienza, renta variable local, acciones locales podrían también tener un rendimiento interesante con proyecciones entre el 10 al 15% de retorno. Respecto a renta fija, como sabemos, la relación es inversa entre las tasas de mercado y el valor de los bonos. Si eventualmente proyectamos recorte de la tasa de política monetaria, eso es un factor alcista para la renta fija local. Por ende, nuestra recomendación de inversión a través de fondos de Itaú AGF continúa siendo el fondo base de la estrategia Itaú Dinámico, que mantuvo un retorno durante el año 2024 del 8.71%, con opciones de diversificación de la estrategia a través de fondos como Ahorro Corto Plazo, Ahorro Plus y Ahorro UF, todos ellos de Itaú AGF. Respecto a depósitos a plazo y fondos Money Market, probablemente veamos una disminución de sus retornos también paulatinamente durante el año 2025. Por parte de Principal AGF también tenemos algunas opciones interesantes para renta fija local, a través primero de los portafolios de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses. Y en cuanto a fondos individuales, fondo base de la estrategia deuda a mediano plazo UF, con opciones de diversificación en instrumentos de renta fija, pero con mayor volatilidad, por ende con mayor retorno potencial, como progresión deuda a largo plazo y el fondo deuda flexible. En tanto, para renta variable local, 2 fondos forman parte de nuestra recomendación de inversión por parte de Itaú AGF, Itaú Toesca Chile Equity, fondo espejo de Toesca Chile Equity, un fondo con un excelente track record histórico respecto al índice, y por parte de Principal AGF, fondo capitales acciones chilenas. Sin lugar a duda, lo que se ha llevado la atención del mercado local en el comienzo de cotizaciones del año 2025 es la cotización del dólar, que si bien terminó el día martes en 997, en sus 2 primeras jornadas de cotizaciones, ayer y hoy, ha presentado un alza por sobre los 1.000 pesos, cerrando hoy en 1.017 pesos por dólar. Es importante destacar que hay 3 factores que influyen en el precio del dólar. El primero es el cobre, cuyo movimiento es inverso al precio del dólar, es decir, ante alzas en el precio del cobre esperamos caídas en el precio del dólar en Chile. Y recordando también que China es el mayor consumidor del metal rojo a nivel mundial, nos parece que puede ser un año con sesgo positivo para el precio del cobre, dado que las últimas noticias
de las autoridades chinas en general han sido medidas de estímulo para repetir el crecimiento del 5% durante 2025 y eventualmente superarlo. En ese sentido, probablemente durante el año desde China existan mayores incentivos para mejorar la actividad y provocar un alza en el precio del cobre. Por ende, podríamos esperar, si eso ocurre, una presión bajista para el dólar en Chile. El segundo factor tiene que ver con lo que ocurra con el dólar index, que subió aproximadamente un 7% durante el año 2024. Nos referimos, por supuesto, a las cotizaciones del dólar en el mundo. Y eventualmente también lo que debiese ocurrir desde ese punto de vista es una presión bajista para el dólar en el mundo, dado que, según la última proyección entregada por parte de la Reserva Federal, debiésemos esperar durante este año 2025 entre 1 a 2 recortes de tasa de política monetaria, que son también los dos escenarios que hoy muestran mayor probabilidades si es que revisamos las expectativas de tasa de política monetaria a diciembre 2025. Expectativas, por supuesto, por parte de los agentes de mercado. En ese escenario de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Fed, es una presión bajista para el dólar en el mundo y lo sería también para el dólar en Chile. Y en tercera instancia, si eventualmente las expectativas en nuestra economía mejoran y mejora la actividad económica, eso debiese robustecer al peso frente al dólar y hacer que el dólar en Chile también tienda a caer. Sin embargo, es algo que aún no está claro que vaya a suceder. En resumen, más allá de la volatilidad propia del dólar y por supuesto la dificultad de establecer precios objetivos, creemos que fundamentales extranjeros debiesen apuntar a una presión bajista para el dólar y fundamentos internos podrían también eventualmente ser factores bajistas para el dólar durante el año 2025. Y por último, respecto a Estados Unidos, la atención del mercado seguirá muy marcada en lo que ocurra con la inflación, que se espera siga convergiendo hacia la meta del 2%, y por otro lado también lo que ocurra con el mercado laboral, que mostró cierto enfriamiento durante el año 2024 y fue el gran factor para que la Reserva Federal comenzara el ciclo de recorte de tasa de política monetaria. El tercer factor será también, por supuesto, estudiar el impacto real que el nuevo gobierno de Donald Trump causará en la economía norteamericana y en la economía mundial. En ese sentido, es importante destacar que para el primer gobierno de Donald Trump, el retorno de los principales índices bursátiles norteamericanos fue positivo y que no hubo una presión inflacionaria marcada en la economía norteamericana. Dado lo anterior, Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión. Desde el punto de vista fundamental, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria es un factor alcista para bonos y acciones, con por supuesto los debidos cuidados para inversionistas locales, dada la exposición al dólar de los instrumentos que dan acceso a Estados Unidos. Si eventualmente se cumple el escenario de que el dólar tiende a caer en Chile, por supuesto, es un factor a considerar. En cuanto a instrumentos de inversión como tal, mantenemos nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos locales de Itaú AG, Top USA, fondo local en pesos que invierte en acciones norteamericanas y que tuvo un retorno durante el año 2024 del 35.65% por la parte de renta variable y por la parte de bonos o mercado de renta fija extranjero, renta dinámica global, fondo en pesos con cobertura de tipo de cambio que marcó un retorno del 5.62% durante 2024 y fondo income, fondo de espejo de PIMCO Income que marcó un retorno durante el año 2024 del 4.53%, fondo local para invertir en dólares. De la misma manera, recomendamos también portafolios de inversión mediante fondos mutuos, ETF, bonos y acciones norteamericanas, instrumentos a los cuales damos acceso a nuestros clientes a través de dos opciones, por parte de Itaú Corredores de Bolsa, plataforma Pershing, y por parte de Principal AGF, plataforma Allfunds, dos instancias en las cuales, como decíamos, entregamos acceso a instrumentos de inversión manejados por las administradoras más destacadas a nivel mundial. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana, un excelente año 2025. Nos encontramos el lunes para la apertura semanal de mercado. Que estén muy bien. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.